Mi paso era tranquilo, y la brisa del aire golpeaba en mi rostro mientras caminaba por la ciudad. Desde que terminé en esa carreta, realmente no había tenido un momento de calma así. Especialmente, porque Nari no estaba a mi lado. Mira el emblema que tenía entre manos. Una cruz de honor. Una condecoración que se me entrega a aquellos destacamentos de la guardia que hayan tenido un desempeño grandioso durante las misiones. Una lástima que no pudiera conseguir uno de estos. Venderlo en una herrería sería una estupidez. No solo querrían engañarme acerca del precio, sino que también empezarían a interrogarme acerca de cómo pude obtenerlo. Y es lo último que quiero. Mientras avanzaba, sin querer choqué con alguien en el camino. Estaba tan absorto en mis pensamientos que ni siquiera pude percatarme de lo que estaba haciendo. Lo siento, dije mientras le cedía el paso a la persona con la que había chocado. Sin embargo, mi gesto fue respondido por un leve gruñido. Fíjate por dónde caminas, pedazo de imbécil. No respondí ante el insulto y dejé que el tipo siguiera su camino. Después, yo hice lo mismo. Sin prestar más atención, continué con mi búsqueda. No pasaron ni 10 segundos cuando nuevamente volví a chocar con alguien. Pero para mi suerte, yo no fui el descuidado en esta ocasión. Lo siento tanto. Me levanté del suelo con ayuda de la extraña. Una vez que estuve de pie, me sacudí el polvo y pude verla mejor. Era una mujer mayor. Vestía ropa bastante humilde, y en su mirada pude ver un atisbo de arrepentimiento acompañado de otro sentimiento. Descuide. Está bien. Mi respuesta fue rápida, intentando terminar la conversación de manera firme, pero sin llegar a lo grosero. Jovencito, antes de encontrarse conmigo, ¿no vio a alguien más? Era un hombre. Tal vez tenía tu misma edad. ¿Acaso es su hijo? Mi mente procesó la pregunta de la mujer. No hizo falta forzar demasiado a mi memoria cuando recordé lo sucedido. Sí. Está molesto, y cuando está así tiende a hacer estupideces de las que luego se arrepiente. La mujer miró en múltiples direcciones, antes de fijarse completamente en mí, esperando una respuesta. Yo, sin vacilar demasiado, apunté con el dedo el mismo camino que yo seguía antes de chocar con aquel chico. La mujer miró atentamente. Asintió en agradecimiento antes de caminar apresuradamente por la misma dirección. Antes de que se fuera, la detuve. Disculpe, ¿podría decirme dónde encontrar una joyería? Solamente sigue el camino de la izquierda de manera recta. Ahí la encontrarás. La respuesta de la mujer fue rápida, pero entendible. Aunque no pude evitar notar cierto nerviosismo en su voz. Incluso toques de desesperación. Sacudí la cabeza, intentando olvidar eso. No estaba en posición de juzgar a alguien. Es entendible que su madre esté preocupada. No debo de darle más vueltas al asunto. Siguiendo las instrucciones, comencé a caminar por el lugar que se me fue indicado. Seguí el camino de la izquierda, abriéndome paso entre callejones y caminos desiertos. Después de al menos 10 minutos, logré llegar más profundo en el pueblo, encontrando una zona muy diferente al resto del lugar. Era un espacio considerablemente más cerrado a comparación de la zona exterior. Los comercios estaban conectados entre sí y el lugar estaba más transitado. Parecía que esta era la zona comercial. Guardé el emblema. Apreté fuertemente mi bolsa y me aseguré de colocarla en un lugar que estuviera a mi vista. Conocía estos lugares como la palma de mi mano. Si me descuido, aunque sea un poco, terminaré perdiéndolo todo. Me adentré entre la multitud de personas que se movía como una marea humana. Mi paso era lento, mientras permanecía atento a los distintos comercios que había en el lugar. Mi búsqueda tuvo éxito cuando entre todos los puestos de especias y artículos de lujo pude ver a un tesorero.
Quitando a más personas a mi alrededor, pude acercarme a este. Su puesto, pese a estar en el exterior, parecía ser vigilado excelentemente por el tesorero, ya que nadie en la cercanía parecía estar ahí con intenciones maliciosas. El tesorero era un hombre bastante viejo, ya que muy apenas pudo levantarse de su pequeña silla de madera en cuanto se percató de mi presencia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, quedé paralizado al ver como unos ojos carentes de cualquier pupila me miraban fijamente. No pude decir nada ante la escena, y él pareció darse cuenta. ¿Nunca viste a una persona ciega? La voz del anciano era grave, marcada por un tono de molestia. Tal parece que decir eso ya se había vuelto una mala costumbre. Sí, lo siento. Regrese a la realidad. Luego, de entre mis cosas saqué el emblema, y se lo entregué. Pasaron unos segundos antes de que me diera cuenta de mi acción. Me llevé la mano al rostro, maldiciéndome a mí mismo. ¿Cómo se supone que un ciego? Una cruz de honor. ¿Estas cosas aún existen? La pregunta del anciano fue aún más sorprendente que el hecho de que pudo reconocer el emblema con apenas tocarlo por unos segundos. Exactamente. ¿Cuánto me das por él? Hice mi pregunta sin rodeos. Un silencio incómodo nos invadió a ambos. Nadie hizo nada. Solamente nos quedamos así durante algunos segundos. Luego, el anciano habló. 15 monedas de plata. Respondió finalmente con un tono tajante. Me estás jodiendo, ¿verdad? Porque no tengo un buen sentido del humor. El anciano rascó su cabeza antes de seguir inspeccionando el emblema. ¿Quieres venderme un emblema desgastado por el tiempo y el uso? Agradece que esa sea mi mejor oferta. Ambos lo sabemos. Esas cosas valen una fortuna sin importar su estado. No seas tacaño. El anciano bufó con esa última oración. Se acercó a mí y me apuntó con su esquelética mano. Está bien, chico listo. ¿De cuántos años de servicio a la guardia estamos hablando? ¿Por qué a juzgar por tu voz? Eres demasiado joven para querer deshacerte de algo así. Me quedé en silencio un momento. El anciano sonrió burlonamente ante mi gesto. Debí saberlo. Repito mi oferta. 15 monedas de plata. 35 monedas. El rostro del anciano se torció en una mueca. No estás en posición de exigirme más dinero. Esto es lo mejor que puedo ofrecerte. Vender una cruz de honor es un crimen bastante grave, ¿no? Pero ¿recuerda qué le pasa a quienes la compran? ¿Intentas amenazarme? Nada de eso. Solamente digo que yo no tengo nada que perder. En cambio usted. La oferta del anciano era demasiado baja. Incluso si esa cantidad de dinero podría ayudarnos, tampoco permitirá que me estafaran tan fácilmente. El anciano volvió a mirarme fijamente con esos ojos aterradores, sin embargo, me negaba a aceptar esa oferta. 35 monedas de plata. 18 monedas. 35 monedas, y tu maldita silla, anciano. El anciano chasqueó la lengua ante mi respuesta tan agresiva. 25 monedas, y ambos olvidamos este trato. Guardé silencio, analizando la oferta. No era el dinero que podría esperar, pero si seguía insistiendo, muy probablemente rechazaría la idea de seguir haciendo negocios. Y sobre todo, existe la posibilidad de que me delate. De acuerdo. Terminé aceptando a regañadientes la oferta. El anciano sonrió, satisfecho. Guardó el emblema, y de entre sus ropas sacó una pequeña bolsa. Luego, me la entregó. Puedes contarlas. Nunca fallo a mi palabra. No hay necesidad. De cualquier manera, si llegaras a engañarme, no descansaría hasta encontrarte.
El anciano soltó una carcajada antes de volver a sentarse. Yo guardé el dinero y me dispuse a salir del lugar. Estaba llamando la atención más de lo que debería. Y no en una manera en la que me gustaría. El tiempo pasaba y Nari seguía sin aparecer. Los segundos se convertían en minutos y mi paciencia comenzaba a agotarse. El gruñido de mi estómago pidiendo algo de comer fue la gota que derramó el vaso. Me levanté del suelo. Me sacudí el polvo y comencé a caminar por la calle principal del pueblo. A veces sentía que estaba cuidando a una niña antes que una hechicera. Solamente imploraba porque ella tuviera la decencia de hacerme caso en algo por una sola vez en su vida. Seguí avanzando por la calle con la esperanza de encontrarla entre los pocos comercios que había a la vista. Sin embargo, no tuve suerte. Mi paso se vio interrumpido cuando en el camino vi a un hombre. Era considerablemente más alto que yo, y su cara de pocos amigos me hicieron tomar precauciones antes de pasar a su lado. Y así sucedió. Ambos pasamos de largo, ignorando la presencia del otro. Oye, chico. Una voz gruesa hizo que me detuviera. Lentamente, di la vuelta para ver que era el mismo hombre. Nuestras miradas se cruzaron, y un pequeño silencio se hizo presente. ¿Puedo ayudarlo?, respondí de manera tranquila. El hombre se acercó en mi dirección, hasta estar parado frente a mí, como si quisiera hacer alarde de la diferencia de estatura que existía entre los dos. ¿No viste a una chica por aquí? Levanté una ceja, visiblemente confundido. El hombre no pareció notarlo, cuando continuó con sus descripciones. Tal vez tenía tu misma altura. Ojos cafés. Cabello castaño. Un mechón lo tenía cortado de mala manera, y camina como si estuviera lastimada de un pie. Me quedé en silencio ante esas últimas descripciones del hombre. Sabía de quién estaba hablando. Oh. Creo haber visto a alguien así. ¿Sabes a dónde se fue? El hombre me respondió casi al instante. Yo solamente apunté en una dirección aleatoria. Creo haberla visto por ahí, con camino al mercado. No estoy seguro del todo. El hombre miró hacia la dirección donde apunté. Luego su mirada se centró en mí por unos segundos, como si analizara mi respuesta. Después, sonrió en respuesta. Gracias. Te debo una. Él me dio una palmada, antes de continuar con su camino de una manera más apresurada. Por otro lado, yo me quedé en el mismo sitio, reflexionando lo que había pasado. Ya no sabía qué hacer. Estaba tan decepcionado que ni siquiera podía enfadarme. Simplemente, traté de seguir la búsqueda. Solo esperaba encontrarla mucho antes que ese tipo. Seguía maldiciendo a Nari mientras avanzaba. En mi paso, me topé con un papel. Este tenía los sellos reales. Se trataba de un cartel de búsqueda. O un anuncio real. Aunque, posiblemente se trataba de la primera opción. La curiosidad me hizo actuar cuando me agaché, y recogí el arrugado papel. Muy apenas era legible en algunas partes, pero la ilustración estaba intacta en su mayoría. Se busca. Vivo o muerto. Era lo poco que aún podía leerse, siendo acompañado por la ilustración de alguien enmascarado. Nada interesante. Estuve a punto de tirar la hoja, cuando un detalle en específico llamó mi atención nuevamente. La máscara parecía estar hecha de metal, sin ninguna forma en particular. Contaba con 12 aberturas para los ojos que permitían una visión clara. En el centro de la frente de la máscara estaba incrustado un ojo de cristal negro. Podía sentir la amenaza que transmitía, incluso si se trataba de un dibujo. Pero lo que aún me preocupaba era que conocía ese diseño.
Arrugué la hoja y la tiré al suelo. Pasar tanto tiempo con Nari empezaba a afectarme. Estaba comenzando a sobrepensar mis acciones. Quise reanudar la marcha cuando un fuerte ruido retumbó en la solitaria calle. Frente a mí, con apenas unos metros de diferencia, un hombre. No. Un joven salió disparado de una de las calles aledañas, golpeándose con fuerza hacia un montón de cajas, que muy apenas amortiguaron su caída. Intenté ir a tratar de ayudarlo, pero una pequeña multitud proveniente del mismo lugar en que el chico había salido se me adelantó primero. Pasaron unos pocos segundos, cuando una figura familiar emergió de la otra calle. Nari se paró frente a aquel chico, con una postura defensiva. Incluso con la poca distancia que existía, no pude escuchar lo que decía. Pero a juzgar por su cara, ella se había metido en problemas. De nuevo. Me llevé la mano al rostro mientras veía la escena. La resignación fue reemplazada por la sorpresa, cuando vi como el chico se levantó como si nada. No tenía ningún rasguño, más que sangre en su nariz. Su expresión reflejaba sorpresa, pero sobre todo, enfado. Nari no parecía haberse dado cuenta de mi presencia, ya que seguía con la mirada al frente. Intenté intervenir, pero al verla me detuve. Un pensamiento fuera de lo común cruzó mi mente, mientras dejaba que la escena se desarrollara. Quiero ver qué has aprendido. Las miradas confundidas a mi alrededor eran lo de menos, comparado con la vista furiosa del hombre. De acuerdo. Admito que eso me dolió. Especialmente de una mujercita. Pese a estar hirviendo en furia, él habló con una calma fingida mientras apuntaba al joven que estaba justo a mis espaldas. Sin embargo, di un paso adelante. Uno de los acompañantes del hombre intentó acercarse a mí, pero fue detenido por él al instante. Bien. No digas que no te lo advertí. El hombre comenzó a caminar en mi dirección. Parecía decidido a apartarme del camino a la fuerza. Todo apunta a que las palabras serán innecesarias aquí. De inmediato, él se abalanzó con la intención de conectar un golpe directo con su puño izquierdo. Ante eso, levanté mi guardia con la intención de bloquear el ataque. Sin embargo, justo antes de conectarlo, él lo detuvo abruptamente. Antes de que pudiera recomponerme, recibí una fuerte patada en mi costado. Esta consiguió derribarme, aunque rápidamente pude disimular levantándome al instante y volviendo a tomar mi postura. El hombre solamente sonrió burlonamente ante mi gesto. Solamente fue suerte. El hombre se burló en silencio ante mi respuesta. Luego, volvió a cargar contra mí. Para evitar caer en otra finta, me aparté para intentar esquivar el golpe y así generar una abertura para contraatacar. Logré generar la abertura que necesitaba, pero antes de dar mi golpe, él se apartó para esquivarlo. Ese momento no fue desaprovechado por él cuando golpeó mi rostro. Esta vez, el impacto consiguió aturdirme, haciendo que bajara la guardia. Antes de que una ráfaga de golpes cayera sobre mí, logré moverme a un costado. Afortunadamente, él no me siguió. Incluso, permitió que pudiera reincorporarme. Cuando lo hice, él nuevamente volvió a dedicarme una sonrisa burlona. No cedí ante las provocaciones cuando tomé la iniciativa al atacarlo. Pero era como si se tratara de una broma cuando él logró esquivar cada uno de mis golpes con suma facilidad. Cuando él atacaba de vuelta, no importaba la manera en que pudiera reaccionar. Él siempre estaba adelantado un paso a mí. No podía tocarlo. Muy apenas podía acercarme cuando era alcanzada por uno de sus golpes. Cuando intentaba esquivar, él lograba predecirlo. Cuando yo lo intentaba, no podía acertar ningún golpe.
El silencio a nuestro alrededor lentamente comenzó a transformarse en pequeñas risas, hasta finalmente convertirse en burlas hacia mí. Intenté disimular, pero era imposible. Quise usar mi magia, pero la idea fue desechada en cuanto llegó. No podía darme el lujo de pelear así, me metería en más problemas. Así que solamente me queda resistir. Nuevamente recibí otro golpe en la cara. Pero esta vez fue diferente. Abrí los ojos repentinamente al darme cuenta que era mi nariz. ¿Estaba sangrando? Me limpié la sangre y volví a centrarme. Mi gesto fue más que suficiente para darle una respuesta. Él volvió a prepararse, indicando con su mano que yo podía hacer el primer movimiento. Volví a cargar en su contra. Esto se termina ya. Una voz hizo que detuviera mi acción. Tragué saliva al ver a Lucas parado frente a mí, interrumpiendo mi pelea. Un cruce de miradas entre Lucas y aquel tipo no se hizo esperar. ¿Vas a intervenir por ella? ¡Qué tierno! ¿Eres sordo? Dije. Esto se terminó. Lucas apuntó su espada directamente al cuello del hombre. Incluso con una amenaza así, él permanecía tranquilo. Solamente me dedicó una mirada a mí. Y después al joven y su madre. De cualquier manera, no he terminado con ustedes. Con un bostezo fingido, él se alejó en compañía de su multitud que lo recibió con honores. Lucas no bajó la guardia hasta asegurarse de que ellos estuvieran completamente fuera de nuestra vista. Una vez que el silencio volvió a la calle, Lucas guardó su espada. Después suspiró pesadamente. Luego me miró. Yo no supe cómo reaccionar. Él había llegado en el momento menos oportuno y posiblemente lo vio todo. Yo solamente desvié la mirada. ¿Valió la pena para ti? ¿Eh? Regresé a la escena. Y mi sorpresa fue grata al ver cómo la madre y su hijo habían desaparecido. Desde lejos se podía ver que el tipo era un patán. Pasaré por alto esto. Sin duda lo valía. Aunque fue un pensamiento estúpido creer que podías hacerte cargo tú sola. Lamentó no tener un corazón de piedra y la fuerza necesaria para respaldarlo. Si buscas pelea donde sea que vayas, no te sorprendas cuando alguien logre vencerte sin rechistar. Lo tendré en cuenta. Lamentó lo que acaba de pasar. Lucas me miró, algo extrañado por mi disculpa, aunque lo disimuló perfectamente. ¿Conseguiste algo de dinero? No mucho, pero lo suficiente para no preocuparnos. Deberíamos considerar salir de este lugar lo antes posible. Sí. No me gustó para nada la amenaza de ese tipo. Lucas inspeccionó a sus alrededores. Y tampoco es que este lugar me dé buenas impresiones. ¿También lo notaste? Me temo que esto no podría terminar tan fácil. Será mejor movernos. Compremos algo de comida. Hoy podemos pasar la noche y partiremos mañana en la mañana. Además, muero de hambre. No dije nada. Solo asentí en respuesta antes de que Lucas comenzara a guiar el camino hacia el mercado. Algo me dice que el tema de mi derrota no parece importarle. Al menos, no en un nivel tan visible. Pero para mí, era algo difícil de pensar. Solo era una derrota del montón. ¿Por qué me afecta tanto? Ayudé a Lucas en las compras. Mientras caminábamos de un comercio a otro,
No pude evitar notar las miradas fijas en mí. Intentaba no darles importancia. Pero estas lentamente comenzaron a volverse molestas y más difíciles de ignorar. Incluso con eso, no tuvimos impedimento para encontrar una posada barata para pasar la noche. El sol lentamente empezaba a ocultarse. Y un largo día estaba llegando a su fin. Yo estaba tumbada en la cama del pequeño cuarto que habíamos rentado, mientras Lucas partía un trozo de pan que habíamos comprado. ¿Por qué no rentamos un cuarto para cada uno? Solamente sería una noche. Tenemos que guardar dinero para el peaje de Erisvale. He escuchado que los guardias son demasiado exigentes con los extranjeros. Lucas me dio la mitad del pedazo de pan. Sin fijarme mucho en el sabor, le di una mordida. No era algo a lo que podía llamar cena, pero nuestras opciones estaban limitadas por el momento. Levanté la vista. Lucas seguía leyendo aquel montón de hojas mientras comía su trozo de pan. Pero sus ojos no abandonaban aquella noticia. La desaparición de Livia Cernus. Desapareció bajo circunstancias desconocidas. Es una mala explicación, ¿verdad? Es difícil saberlo. Nunca se sabe cuándo pueden estar diciendo mentiras. Especialmente cuando tu padre es un tipo al que la corona no le conviene que viva. Tú deberías saberlo mejor que nadie ahora. Estamos en boca de todos en este momento. Y eso es lo que me preocupa. ¿A qué te referías cuando mencionaste? Su presencia era molesta para la corona. Temo decirlo. Pero incluso yo no lo sé. El tipo era tan bueno encubriendo sus movimientos que nadie podía levantar acusaciones sólidas en su contra. Pero todo el mundo sabía que era el único responsable. No me sorprende. Cuando eres una piedra en el zapato, buscarán el mínimo error para arruinarte la vida. Ahora con el ministro muerto, las cosas estarán más tranquilas. Usualmente cuando muere alguien así de importante, las revueltas en la capital harán que se centren en buscar a alguien para tomar el cargo. Suenas demasiado tranquilo. Diría que ya estás acostumbrado a todo esto. No tenía otra opción. Era esto, o morir por una causa que no me compete. ¿Acaso tú desertaste de la guardia? Creí que ya lo sabías. Como te dije. Lugar correcto, en el momento incorrecto. Te refieres a ella, ¿verdad? La expresión de Lucas se tensó al instante y fue imposible ocultarlo. Era claro que le había tocado un nervio. Tal vez lo sea. Aunque creo que no debería importarte. Lo que temía. Lucas estaba evadiendo la pregunta. No me importaba ser invasiva con mi pregunta. Honestamente, comenzaba a cansarme de todo este juego. ¿Acaso es Eliza la chica que te ayudó cuando iniciaste en la guardia? Nari. Será mejor que te detengas. Lo ves. Yo confío en ti lo suficiente para hablar acerca de mí. Pero tú, ¿tienes miedo? Lucas intentó responder, pero guardó silencio. Esa fue suficiente respuesta para mí. Es complicado. Sí. Lo entiendo perfectamente. Lucas me miró por unos segundos, antes de levantarse y dirigirse a la puerta del cuarto. No llevaba absolutamente nada, a excepción de su espada. ¿A dónde crees que vas?
A tomar un paseo. En este momento, Lucas no respondió. Solo abrió la puerta y se fue, dejándome sola en la habitación. Di un suspiro antes de tumbarme en la cama nuevamente. Esa no era la respuesta que podría esperar de Lucas. Pero al juzgar por su reacción, sabía que había acertado. Mire la herida que tenía en la palma de mi mano. La herida hecha por un juramento. La herida que se supone que marcaría el inicio de una confianza inquebrantable. Pero esto me está dejando más dudas de las que pensé. A veces me preguntaba si fue buena idea haber confiado tan ciegamente en Lucas. La noche seguía tranquila. La luz de la luna muy apenas irrumpía por la pequeña ventana de la habitación. Pero yo seguía sin conciliar el sueño. Lucas seguía sin aparecer. No tenía idea exacta de cuánto tiempo había pasado desde que se fue. Y eso me quitaba el sueño. No podía ocultármelo a mí misma. Era claro que estaba preocupada por él. Temía por si había pasado algo. Pero también temía ir a buscarlo y incomodarlo más de lo que hice. Nunca pensé que un poco de presión podría provocar esto. Lucas era bastante cerrado con el tema de su pasado. Y eso me hizo buscar por todos los medios tratar de averiguarlo. Pero eso solo hizo que dejara en claro que aún tiene desconfianza hacia mí. Aunque, claro, eso no justifica que cometí un error. Solo espero que vuelva pronto. Tambaleaba ligeramente mientras avanzaba por el estrecho camino. Haciendo cuentas del dinero, me aseguré de que había sobrado el suficiente para poder movernos mañana sin problema. Tras acabar, tomé un sorbo de la botella de vino que compré. Mi sentido de la orientación, pese a estar afectado, aún conservaba la suficiente lucidez para indicarme el camino de regreso a la posada. Caminaba lentamente y apoyándome en la pared para evitar un accidente. Mientras avanzaba, intentaba evitar rodear el asunto tomando un poco de la botella. Al inicio funcionaba perfectamente, pero mi cabeza se aseguró de que ese método dejara de ser efectivo tras varios intentos. La botella estaba casi vacía y yo me detuve a descansar. En ese momento llegó a mi cabeza la pregunta de Nari. Y con ello, recuerdos de ese día. Permanecí inmóvil durante unos segundos, hasta que fue mi propio cuerpo el que actuó por reflejo. Lágrimas comenzaron a caer. No entendía el porqué. Simplemente era algo con lo que había aprendido a vivir. Esa fue mi promesa. Entonces, ¿por qué me siento así? ¿Crees que a Elisa le hubiera gustado ver en lo que te convertiste? Maldito sea. Lo sé. Me odiaba por esas palabras. Lo había prometido. Un ruido extraño hizo que regresara la atención a mi entorno. Tardé unos segundos en identificarlo. Eran pasos. Limpié mi rostro antes de mirar disimuladamente por la calle. Los pasos seguían escuchándose cada vez más cerca, pero nadie aparecía. Sacudí mi cabeza, pensando que solamente estaba delirando. Pero el sonido seguía sin desaparecer. Miré a mi alrededor. Y de nuevo. Nadie. Los pasos seguían.
hasta que estos finalmente se escucharon cerca de mí. Como si alguien estuviera parado a mi lado, cuando en realidad no había nadie. Me quedé mirando en la misma dirección por unos segundos, tratando de encontrar un error que gracias a mi estado pude haber ignorado. Pero simplemente no veía nada. Solo estaba viendo hacia la pared. Después de unos segundos, todo pareció regresar a la normalidad. Cualquier sonido extraño desapareció, y yo me disponía a regresar a mi camino. En mi momento de distracción, el tiempo mismo pareció detenerse, cuando escuché un sonido metálico justo a mis espaldas. Reaccioné por reflejo. De inmediato desenfundé mi espada, y levanté mi guardia. Inicialmente lo que parecía ser mi instinto volviéndose loco, pronto se convirtió en una situación delicada cuando en mi bloqueo, sentí el impacto de un arma. Este fue lo suficientemente fuerte para obligarme a retroceder. Nuevamente volví a mirar en dirección de mi supuesto atacante. Pero no había absolutamente nada. Trataba de averiguar qué estaba sucediendo, cuando los mismos pasos que escuché hace unos momentos comenzaban a acercarse en mi dirección, pero más erráticos. Esta vez me abstuve de atacar, cuando decidí apartarme de lo que fuera eso. Mi idea fue acertada, ya que en el instante en que los pasos estuvieron a metros de mí, un fuerte impacto hizo estruendo en una pared cercana, y como esta misma pareció explotar de la nada sin razón aparente. Incluso con mi cabeza fuera de sí, sabía perfectamente que se trataba de magia. Un desgraciado quería ganar ventaja usando magia de invisibilidad, aunque el tipo cometió el error de no conseguir algo que lo volviera más silencioso. Las ideas eran limitadas. Estaba claro que aunque no contara con el elemento sorpresa, seguía habiendo una desventaja considerable a mi favor. Traté de guiarme por los sonidos de una nueva carga en mi contra, para intentar atacar de vuelta. Nuevamente volví a esquivar otro ataque directo, pero cuando intenté hacer lo mismo, simplemente golpeé el aire. Buscaba por todos los medios una abertura, algo que delatara su posición exacta. Pero los ataques constantes, combinado con mi falta de coordinación sobre el campo de batalla, hicieron que esta tarea fuera imposible. Mi estrategia anterior rápidamente quedó descartada, cuando en uno de los ataques que supuestamente logré esquivar, fui sorprendido por un golpe en mi pierna. Cuando perdí el equilibrio, recibí un fuerte impacto en mi pecho. Solamente pude sentir mi doloroso aterrizaje en una de las paredes de la calle, junto a una falta de aire de la que muy apenas me pude recuperar. Mi visión lentamente empezaba a fallar, mientras que el dolor me incapacitó por unos segundos. No tenía idea de quién era este tipo, pero estaba dispuesto a matarme. Y si no encontraba un plan lo más rápido posible, lo iba a conseguir. Mientras me retorcía del dolor en el suelo, la desesperación me hizo encontrar una idea arriesgada. Sin recomponerme del todo, me puse de pie y volví a tomar mi guardia. Una vez más, cuando los pasos comenzaron a escucharse cerca de mí, decidí no apartarme esta vez para cortar la suficiente distancia y probar mi punto. Cuando los pasos se detuvieron y un silbido metálico se escuchó frente a mí, con mi espada levanté una cortina de polvo y tierra. Esta me permitió salir bien librado del ataque, ya que por primera vez en lo que llevábamos de combate, pude escuchar un ruido. Pude escuchar un gruñido de dolor. Y entre toda la cortina que yo mismo creé, pude distinguir una silueta. La poca tierra que caía al suelo como lluvia. Lentamente encontraron una superficie alrededor de la forma de un hombre bastante robusto. Sin pensarlo demasiado, y viendo que mi plan fue un éxito, volví al ataque. Esta vez, mi ataque pudo conectar sin problema. Desafortunadamente, el tipo logró cubrirse a tiempo y aprovechar la cercanía para arrojarme lejos de él. Esta vez pude aterrizar sin ningún problema, pero pude ver cómo el tipo se sacudía para remover la tierra y regresar a ser indetectable. Respiré hondo. El plan era perfecto.
pero necesitaba algo para evitar que él pudiera regresar a su estado original. Ahora que lo sabe, dudo mucho que me permita volver a intentarlo. Antes de que un nuevo contraataque llegara, preferí recibir el impacto completo gracias a un bloqueo. Pero como era de esperarse, él tenía más fuerza de la que contemplé, y un ataque directo con todas sus fuerzas fue suficiente para sentir como mis brazos podían romperse como ramitas secas. Miré a mi alrededor mientras imponía distancia. Si intentaba atacar o esquivar, era claro que tenía todas las de perder. Tenía que encontrar algo que me diera la igualdad que necesito. Fue entonces que entre todos los elementos basura que pude encontrar, mi mirada se centró en la botella de vino que había comprado. Estaba tirada en el suelo y parecía no haber sido destruida por los escombros. De inmediato, y manteniendo la distancia creada, pude llegar hasta esta misma. Una vez que estuvo entre mis manos, intenté pensar en una nueva manera para acercarme. Era claro que el mismo truco no funcionaría dos veces. Solo tenía un intento. Fallar significaría mi derrota. Y huir no parecía una opción con un rival así. Tomé un último sorbo de la botella de vino. Todo para tratar de encontrar el valor que necesitaba. Sin dejar oportunidad para un nuevo acercamiento. Fui yo quien tomó la iniciativa de ataque cuando preparé un movimiento rápido para cortar la distancia que necesitaba. Mi ataque, en lugar de chocar con una superficie sólida, pude ver cómo pasaba de largo. Y antes de que pudiera moverme, sentí un crujido horrible, acompañado de un dolor infernal. Antes de caer al suelo, dejé caer mi espada. Y con un último esfuerzo, arrojé con todas mis fuerzas la botella de vino en la dirección en donde fui atacado. La botella pareció chocar en el aire, dispersando su contenido alrededor de la misma figura que había visto antes. Golpeé el suelo con fuerza. Sentí adormecido mi brazo izquierdo, y como un líquido caliente bajaba lentamente. Revisé mi brazo, solo para ver mi ropa rajada, junto a una parte de mi hombro completamente bañada en sangre. Mordí con fuerza mi labio para resistir el dolor. Antes de levantarme, y con mi mano libre, nuevamente generar una cortina de polvo con mi espada. Esta vez, él no pudo sacudirse la tierra, gracias a que ésta se adhirió a su piel por el vino. Ahora podía verlo. Mi plan había tenido éxito. Pero estaba herido, y el mundo me daba vueltas. En este momento era cuando necesitaba un milagro. Mi contrincante pareció perder el interés por remover la tierra que rodeaba su cuerpo, en cuanto se percató de mi estado al notar mi falta de ataque. Me preparé para recibir una nueva carga en mi contra. Ahora con uno de mis brazos inútiles, veía difícil la idea de ganar. Detente en este momento. Un grito hizo eco por la calle, y el ruido se detuvo. Fue ahí que la figura que inicialmente logré revelar lentamente fue volviéndose más clara, mostrando su apariencia real. Lo que se suponía debía de ser una persona usando magia, no tardó en desvelarse como una simple estatua. Era considerablemente más alta que yo, y no contaba con armas a la vista. Todo este tiempo había estado luchando a puño limpio. Sus ojos brillaban con un fuego carmesí que parecía mirar directamente en mi alma. Pero no atacaba. Simplemente le cedió paso a una nueva figura que emergió de las sombras. Se ve que la estás pasando de lo mejor. ¿No es verdad? Vistiendo ropa que a simple vista parecía lujosa, y limpiándose el polvo como si él no perteneciera a este lugar. Pude ver al mismo tipo. El mismo contra el que Nari perdió. ¿Qué es lo que quieres? Si fuera tú, intentaría tomarme esto con calma. ¿Por qué no tenemos más cordialidades con el otro? Así que,
¿No mentías cuando dijiste que esto no quedaría sin solución? Me acerqué un paso mientras sostenía mi espada. Pero la estatua rápidamente se aseguró de hacer lo mismo. ¿A qué te refieres con cordialidades? Lo único que necesitas saber de mí es mi nombre. Soy Hermaunt. Hermaunt Lund. He de admitir que tenía bastantes ganas de conocerte. Después de todo, no todos los días tienes oportunidad de conocer a un fantasma. Tú no necesitas presentarte. Te conozco perfectamente. Lucas Murak, ¿no es así? No respondí. De un momento a otro esto se había convertido en un interrogatorio. ¿Por qué la cara larga? ¿Así reaccionas ante un buen admirador tuyo? Tragué saliva antes de responder. Suena que me conoces bastante bien. Tranquilo. No voy por tu pasado. Después de todo, me interesa poco la vida de un muerto. Hermaunt sacó una hoja de papel doblada delicadamente. La abrió y me enseñó de lo que se trataba. Usualmente, estaría enfadado porque alguien se entrometió en asuntos que no le interesan. Pero cabe mencionar que esto ha sido un golpe de suerte del que yo me sorprendo también. Intenté mantenerme tranquilo. Pero un terror inexplicable me invadió en cuanto vi que se trataba de un dibujo. Era Nari. Era una imagen dibujada detalladamente de su rostro. Se trataba de un cartel de recompensa. Pero lo que hizo que mi mundo se detuviera por un momento fue cuando vi que este mismo no contaba con los sellos reales. Alguien más le había puesto precio a su cabeza. No la conozco. Hermaunt esbozó una media sonrisa antes de responder. Debí sorprenderme. ¿Quién soy yo para cuestionar la lealtad? ¿Y qué esperabas que hiciera? Verte golpear a una mujer en una humillación pública no es algo que va con mi estilo. Hermaunt se acercó mientras su extraño guardaespaldas se preparaba para atacar. No me gusta hacer preguntas, ni mucho menos repetirlas. Pero contigo haré una excepción. Dime. ¿Es ella Nari Miller? De cualquier manera. Si la conociera. ¿Por qué te lo diría? ¿Piensas que es por la corona? Vamos. Sí que eres más crédulo de lo que pensé. Hacer tiempo no te servirá de nada, más que para prolongar lo inevitable. Si eres cooperativo, me aseguraré de hacer que esto parezca un verdadero accidente y nadie sepa de ti. Apreté con fuerza mi espada mientras me alistaba para atacar. Hermaunt retrocedió con una mirada visiblemente decepcionada. El plan era sencillo. Vencer a esta cosa y salir vivo. Bueno. Descuida, no dolerá. Vamos. Ven por mí. Me aparto un poco ante la estatua. Este gesto no pasaría desapercibido cuando comenzaría a correr en mi dirección mientras preparaba un golpe. Era claro que bloquear no sería una opción viable. Pero poco me importaba el resultado. Si iba a morir, tendré que despejar el camino para ella. Antes de que la distancia entre Lucas y la estatua animada fuera la mínima, utilicé Ignis para provocar una distracción y evitar que Lucas recibiera un golpe directo. El hechizo claramente fue inútil, pero me permitió apartar a Lucas antes de que pudiera recibir daño. Cuando estuve en el lugar, solo hizo falta un cruce de miradas para entender la situación. Llegas algo tarde. ¿No lo crees? Aprendí de un conocido mío. Lucas se apoyó en su espada por un momento, pero rápidamente se recompuso al mirar que el fuego terminó de disiparse. ¿En serio crees poder con esa herida? He soportado cosas peores.
Vaya. ¿No crees que es demasiado temprano para solicitar damas de compañía? Miré al frente. Y ahí estaba él. No dije nada. Simplemente respiré hondo antes de prepararme. Dudo que puedas ganarle. Agradezco tu confianza. No lo digo por eso. Si quieres acercarte, tendrás que hacerlo sola. Yo muy apenas podré servirte como distracción. Es suficiente para mí. Tengo una muy buena corazonada para intentar algo. Me encantaría discutir con una taza de té cualquier malentendido. Pero mis jefes hacen que eso sea difícil. No lo tomes personal. Descuida. Yo me encargaré de ti. Sin necesitar más provocaciones de por medio. Le dediqué una última mirada a Lucas. Y de inmediato marqué rumbo hacia mi adversario, ignorando por completo la presencia de las estatuas animadas. De inmediato logré reducir la distancia entre nosotros, y aprendiendo de mi amarga experiencia, no vacilé ni un poco en atacar con mi magia. Utilicé Ignis para generar una llamarada que fuera directamente por él. Pero, lejos de intentar esquivarla, utilizó a su estatua como cobertura. Este movimiento generó una abertura que Lucas no desaprovechó, y atacó de inmediato. Solo que esta vez, él logró esquivarlo. ¿Es en serio? Sí que es descortés atacar a alguien por la espalda, ¿no? La estatua iría de inmediato tras Lucas, pero él lograría apartarse antes de recibir un golpe. En cambio yo no desistí de mi combate cuando comencé a reducir mi distancia con él. Intenté golpearlo, pero esta vez sin seguir un patrón en específico. Y de nuevo, él logró esquivar cada uno de mis golpes, pero no tenía oportunidad de contraatacar cuando Lucas de inmediato arremetía contra él. Pese a estar herido, la velocidad de Lucas le permitía estar en ambos enfrentamientos a la vez. La estatua ahora iría por mí. No fue muy difícil esquivar su ataque. Su fuerza abrumadora tenía como debilidad su peso y velocidad. Logré apartarme con suma facilidad con un salto. Pero antes de caer, sentí como algo se ataba firmemente a mi tobillo. Y antes de que pudiera sostenerme a algo, fui arrojada con fuerza a una de las paredes del callejón. ¿Pero qué fue? Oye, no solo los magos pueden tener sus secretos. Logré amortiguar parte del impacto usando uno de mis hombros. Pero eso no hizo que el dolor fuera menor. Levanté la mirada. Solo para moverme el último segundo antes de que una cadena me atravesara. Esta pudo perforar la pared y salir como si hubiera cortado tela. Lucas logró esquivar otro ataque de la estatua e ir por otro ataque directo hacia él. Pero antes de dar tan siquiera un paso, otra cadena sujetó firmemente su espada y logró desarmarlo. Ante una falta de defensa por parte de Lucas, extendí mi brazo y logré usar magia para cubrirlo. Mi movimiento fue adecuado, ya que Lucas corrió con todas sus fuerzas y consiguió recuperar su espada. ¿Quién demonios se supone que es este tipo? No quisiera saberlo. La respiración agitada de Lucas me apresuró en buscar una manera de vencer. ¿Este tipo está usando cadenas para atacar? Si usa magia, podría tener problemas. Será difícil acercarnos. Pero solamente ha demostrado esquivar ataques físicos. Si de alguna manera pudiera. Sí que les gusta complicar las cosas, ¿no es así? ¿Por qué no simplemente aceptar mi oferta? Asentí ligeramente. Vaya. Eres bastante cortés incluso para intentar asesinarnos. Les estoy ofreciendo amabilidad que ni siquiera deberían de merecer. No lo hagan más difícil para ustedes. Nari.
Lucas llamó mi atención con un pequeño gesto. Entendiendo el objetivo, me acerqué un poco. ¿Ya lo notaste? ¿Que este tipo es un arrogante? Sí. No. Mira con más a detalle su ropa. Obedecí la instrucción de Lucas, fijando mi mirada en su ropa de la nobleza. Busqué cualquier cosa fuera de lo normal, pero no pude encontrar nada más allá de tierra y polvo. No fue hasta que un pequeño destello me hizo regresar la mirada en un sello de tela finamente tejido alrededor de su hombro. Forcé un poco mi vista, y después de unos segundos pude notar la ligera existencia de un pentagrama de hechizo. Si tan solo pudiera acertar un golpe. ¿Pretendes matarlo? No. Solamente incapacitarlo. Dijo algunas cosas bastante interesantes. Si muere tampoco es que sea una desgracia para nosotros. ¿De acuerdo? Yo intentaré acercarme y llamaré su atención. ¿Crees poder hacerlo perfecto esta vez? Saben que esto es un combate, ¿verdad? El ruido de las cadenas hizo que regresáramos al combate. Logré apartarme antes de que una pudiera atarse a mi tobillo. En cambio, Lucas fue sorprendido con la estatua que pareció intentar tomarlo por la espalda. Como lo había estado demostrando, Lucas pudo esquivarlo, pero su movimiento lo dejó vulnerable ante la cadena, que cambió de objetivo y se dirigió hacia él. ¿Eso es todo lo que tienes? La cadena se envolvió con fuerza a su muñeca. Pero a comparación mía, la fuerza fue insuficiente para derribarlo. Incluso, Lucas empezó un forcejeo mientras evitaba ser arrastrado. Intenté ayudarlo, pero la maldita estatua se interpuso en mi camino. Las llamas y los ataques físicos son inútiles. La única posibilidad real que tenía para deshacerme de esta cosa era usando Scratch. Si lo utilizaba en un momento como este, perderíamos más ventaja. Lo ideal sería mantener la distancia y seguir esquivando. De acuerdo. Esto ya es un problema. Lucas no tuvo oportunidad de evitar el ataque, cuando su cuerpo fue envolvido por el resto de la cadena, desarmándolo y inmovilizándolo en el acto. Antes de ser derribado, Lucas logró arrojar su espada con la poca movilidad que le quedaba. Su puntería no fue exacta, ya que muy apenas logró caer a unos cuantos metros de mí. De acuerdo. Esto será un cambio de planes. Dejo todo en tus manos. ¿Me estás jodiendo? ¿Te rindes tan fácilmente? Solo es un golpe, Nari. La espada hará el resto. ¿De qué estás? Mis reflejos me hicieron actuar cuando una sombra apareció de la nada a mis ojos. Por apenas unos centímetros logré esquivar un golpe devastador que hizo silbido en el aire. De inmediato, tomé distancia antes de que él pudiera hacer otro movimiento. Parece que se ha quedado sin trucos también. Pero el combate cuerpo a cuerpo sigue siendo una locura. ¡Demonios! Si sigo de esta manera. De un momento a otro la intensidad del combate incrementó abruptamente. Lograba mantener mi distancia, pero de a poco podía acortarla. Cuando estuve lo suficiente cerca, utilicé Iris en su contra para ganar el tiempo suficiente y tomar el arma de Lix. En cuanto tomé la empuñadura, pude sentir cómo el peso de la espada hizo imposible que pudiera maniobrar de manera correcta. Aunque pude mantenerme en pie con algo de esfuerzo, algo llamó mi atención. Era una sensación rara. Era como si la espada reaccionara a mi tacto. No tenía ni la menor idea de por qué pensaba eso.
pero sentía que la espada de alguna manera estaba rechazándome. Levanta la maldita guardia. Regresé de mi pequeño momento de distracción, cuando mi adversario volvió a cortar. Tuve que arriesgarme a no esquivar para atacar con la espada. Pero mi estocada fue fácilmente evitada. Era claro que la lentitud sería mi mago problema ahora. ¿Qué te dije de dar el primer ataque? Cállate. Esto no es una maldita rama. Basta de quejas y demuestra lo que te enseñe. No me enseñaste nada. Reducir la distancia se había vuelto en un arma de doble filo. Si mis suposiciones eran correctas, podría tener una idea para garantizar un solo golpe. Aunque tendría que encontrar la manera de deshacerme de esa estatua para evitar que de alguna manera pueda cubrirse. Volví a levantar mi guardia. Pero en lugar de ir tras él de inmediato, cambié mi rumbo hacia la estatua, la cual ya había hecho lo mismo. Medir fuerzas era lo último que quisiera. Así que por lo tanto, tuve que encontrar otra manera de producir un daño lo suficientemente devastador para evitar que siga de pie. No fue muy difícil encontrar la manera. Mi golpe fue más rápido. Y antes de golpear el cuerpo de roca de la estatua, preparé la energía base para utilizar Stelios. Apreté los dientes con fuerza, preparándome para el impacto. Y así sucedió. En cuanto mi palma tocó la roca, un destello se hizo presente, junto a una explosión de magia pura. Pese a que la energía empleada fue poca, la explosión fue lo suficientemente potente como para arrojarme unos metros. Regresé a la realidad. Y con ello, un ardor insoportable rodeó en toda mi mano. Revisé la zona. Y un alivio tremendo me invadió cuando vi que mi mano seguía en su sitio. Estaba totalmente enrojecida, e incluso pude ver vapor saliendo de ella. Pero aún podía moverla. Hacerlo conllevaba un esfuerzo abrumador para no desmoronarme en gritos de dolor. Pero podía hacerlo. No había quedado incapacitada del todo. Bien. Ahora me doy cuenta por qué le pidieron a alguien más esto. Están locos de atar. Sonreí mientras recogía la espada. Comenzaba a acostumbrarme a esos chistes. Una vez que la cortina de vapor se disipó, mi sonrisa se hizo más grande en cuanto noté un montón de rocas en el suelo. Lucas festejó, pero alguien no parecía estar tan feliz. ¿En serio consideras justo esto? Yo tuve consideración contigo. ¿Por qué no puedes tener lo mismo conmigo? De acuerdo. Una revancha no está mal. ¿De qué estás hablando? Nari. Es solo una maldita provocación, no seas tan ingenua. Descuida. Te prometo que voy a ganar esta vez. Lo siento mucho. Pero es necesario. ¿Tienes miedo de lo que podría pasar? Lucas seguía protestando ante mi rápida aceptación a un duelo singular. Pero no podía hacer nada. Antes de pararme y poder iniciar el duelo, le dediqué una última mirada a Lucas. Y le guiñé el ojo en un gesto para que confiara en mí. Tú fuiste caballeroso conmigo. Así que yo seré una buena amiga y te daré el honor. ¿Por qué no empiezas? Tu confianza es repugnante. Es natural que me sienta confiada. Después de todo, pendes de un hilo para caer en la desesperación. ¿Por qué no debería de cumplir con una última voluntad? Por fin pude romper aquella expresión serena y relajada. Me aseguré de mantenerme atenta en todo momento. Solo tenía una oportunidad. Todos mis sentidos apuntaron hacia una sola cosa en cuanto comenzó a dirigirse en mi dirección rápidamente. Y yo misma me encargué de no volver a fallar.
Antes de que la distancia fuera mínima, y resistiendo el dolor, utilicé Calus para aturdirlo. Como era de esperarse, un ataque de este tipo no pudo ser esquivado, y la luz fue suficiente para cegarlo. Es tan vulnerable. Era mi oportunidad. Sin darle oportunidad, le di una fuerte patada para derribarlo, y una vez que estuvo en el suelo, busqué rápidamente el pentagrama. Una vez que lo hice, cerré los ojos antes de clavar la espada, esperando que nada saliera mal. Por un momento sentí que había roto algún tipo de cristal, pero no tuve tiempo para pensar en eso en cuanto él se levantó, y arrebatándome la espada en mi momento de duda, se disponía a terminar con esto. Logré esquivar el ataque. Y en ese momento, Lucas llegó, y con un fuerte golpe, lo volvió a derribar. Solo que esta vez, se aseguró de someterlo, colocando el filo de su espada en su cuello. Demonios. Eso estuvo cerca. Caí de rodillas. Todo había pasado tan deprisa que no tuve tiempo de procesarlo. Mis manos temblaban. No era algo de lo que debía de asombrarme. Pero fue increíble cómo pudo moverse antes de que pudiera hacer algo al respecto. Increíble. Vencido por dos dementes. ¿Sigues comportándote así? ¿Incluso con tu derrota? Está loco. Supongo. Lentamente empezaba a reincorporarme. Lucas intentaba obtener información, pero con ese tipo de respuestas, todo apuntaba a que necesitaríamos hacer algo mejor. La paciencia no es precisamente una de mis virtudes. Y honestamente, incluso si tengo un solo brazo en este momento, eso no va a impedir que te rompa todos los dedos si no hablas. ¿Por qué debería de decir algo? Ustedes saben perfectamente lo que hicieron. La tensión era palpable. Pero ver ese tipo de desesperación en Lucas era algo nuevo. Forcé a mi memoria para recordar, aunque el interrogatorio impedía que pudiera concentrarme. Una persona no puede odiarnos a esos extremos, cuando ni siquiera nos conoce. ¿Quién eres? Raylor. ¿No le suena ese nombre? Ninguno de los dos respondió. Y él continuó. Pensar que dos personas pueden ser tan imprudentes como para buscar problemas en todos lados es algo digno de admirar. ¿En serio creían que todo estaría bien? La noticia nos tomó por sorpresa. Nadie sabía cómo actuar. Seguía sin comprender cómo alguien pudo darnos caza de esta manera. Raylor, ni se te ocurra ponerle un... Tranquilo. Yo no le haría nada a ese pobre noble. Aunque no todos comparten ese pensamiento conmigo. Se mantuvo callado hasta sus últimos instantes. Nada garantiza que diga la verdad. Nari. Me gustaría creer en tu optimismo. Pero nadie mentiría con esto. Ellos no necesitan esconderse cuando van por alguien. Entonces, ¿qué se supone que haremos con él? Es complicado. Hagamos lo que hagamos. Ellos sabrán por dónde buscar. Más aún que no quiere decir nada. Está en su última oportunidad para que las cosas sean pacíficas y sin desorden. Entréjense a mano dorada, y puede que tengan misericordia de ustedes. Mano dorada. ¿Eso era lo que tanto temías? Ahora entiendo por qué. Quise decir algo, pero tropecé con mis palabras antes de callarme. Yo no soy precisamente la persona más adecuada para decir que es correcto o no.
Es bastante difícil recordar eso. Aún sigo teniendo pesadillas con esos gritos. Quien no parecía dudar de esto era Lucas. Su mirada parecía estar muerta, pero el agarre en la empuñadura de su espada me hizo saber que estaba conteniéndose. En ese breve momento de silencio, lo que empezó siendo un pequeño goteo de agua, rápidamente se convirtió en la lluvia que comenzó a caer sobre nosotros. Pero a nadie parecía importarle. Vamos. Hazlo. Demuéstrame quién realmente eres. Esas palabras fueron lo último que necesitó Lucas, antes de clavar con fuerza el filo de su espada contra su cuello. Cerré los ojos cuando escuché el sonido de su carne contra el metal, solo para mirar en otra dirección. Pero la sangre mezclándose con el agua fue un rápido recordatorio. Esto era diferente. Esto no fue un accidente, si puede ser llamado así. Esto no fue como Merit. Era muy distinto. Nunca creí estar en una situación así. Pero así fue. Yo misma lo dije. Haría lo que fuera. Esa misma noche, nos largamos de ese pueblo. Aunque pasamos toda la noche intentando sobrevivir a la lluvia y el frío. Todo eso era mejor que quedarnos en ese lugar. Durante todo el viaje nadie pronunció una sola palabra. No era necesario. Lucas claramente necesitaba tiempo para pensar. Y yo lo entendí. Por primera vez, una noche se sintió más fría de lo habitual. Pero no por el ambiente, sino por otra cosa. Una brisa helada recorrió todo mi cuerpo, y un escalofrío recorriendo mi espalda fue lo que me hizo despertar. Abrí los ojos al instante, reconociendo el entorno. La fogata que había usado sin duda alguna fue una gran ayuda para evitar morir congelados durante la noche. Aunque dormir en una cueva no era precisamente el mejor lugar para mantenerla encendida toda la noche. Debía de acostumbrarme a este tipo de escenarios lo más pronto posible. Busqué con la mirada a Lucas. Mi cuerpo se había acostumbrado tanto al entrenamiento, que ahora se había vuelto en parte de la rutina. Miré hacia la pequeña entrada de la cueva. Y al no encontrarlo, decidí salir para buscarlo. No sin antes rebuscar entre nuestras cosas y usar uno de los abrigos que se nos había dado. En cuanto salí, una brisa helada golpeó mi rostro, mientras una espesa neblina se hacía presente en el bosque. Como era de esperarse, el invierno estaba a pocos días de empezar, y era natural que más días así llegarían. Encontrar a Lucas sería más difícil de lo que creí. Más aún cuando vi un montón de vendas tiradas justo a un lado de la entrada hacia la cueva. Por un momento consideré regresar y esperar que Lucas volviera por su cuenta. Pero rápidamente descarté la idea. Lucas estaba herido. Dejarlo solo sería una idiotez. Me adentré en el bosque mientras llamaba ocasionalmente a Lucas. El tiempo pasaba y mis llamados no recibían respuesta. Comencé a caminar deprisa por los alrededores. La preocupación lentamente empezaba a manifestarse. Uno de mis gritos hizo eco en todo el bosque. Pero, de nuevo, sin respuesta. Al menos, hasta que el sonido de un árbol desplomándose en la cercanía me hizo correr en la misma dirección.
reduje mi velocidad hasta llegar al lugar. Fue ahí que pude verlo. Justo a unos cuantos metros de lo que parecía un pequeño acantilado. Ahí estaba él. Lucas. Su brazo estaba totalmente vendado y atado de manera para que su hombro sano le sirviera como un apoyo. Lucas estaba concentrado, con la mirada al frente. Mientras que con un ataque de su espada, derribó un árbol entero. No quise interrumpir su actividad. Pero un mal movimiento de mi parte, hizo que rompiera una rama cercana. El ruido llamó su atención, y yo intenté ocultarme al instante. Me oculté detrás de uno de los árboles del lugar. ¿Dormiste bien? Los segundos pasaban, pero Lucas no parecía regresar a su actividad. No fue hasta que un profundo suspiro me hizo entender la situación. Algo resignada, salí de mi escondite y me acerqué lentamente a Lucas, solo para detenerme a unos pocos metros de él. Nuestras miradas se cruzaron, pero nadie dijo nada. ¿Dormiste bien? No era la mejor para iniciar las conversaciones, pero tenía que encontrar una manera de intentar aligerar más cosas. Ni siquiera lo hice. Lucas regresó a su actividad mientras continuaba con la conversación. Fue una noche bastante complicada. Ni que lo digas. Volvimos a guardar silencio. No estábamos de humor para hablar de eso. Al menos, por ahora. Siento no poder haberte dado una lección el día de hoy. No te preocupes. Pero eso debería de ser la última de nuestras preocupaciones. Dejando de lado tu falta de técnica. Se nota que entiendes un poco mejor la toma de decisiones. Lo digo porque no dudaste en casi matarte, solo para acertar un golpe. Asentí en silencio. El enrojecimiento en mi mano había desaparecido. Pero analizando las palabras de Lucas, me di cuenta que tenía razón. Utilicé un hechizo inestable para atacar. No era el mejor de los recursos, pero la situación me forzó a usarlo como tal. ¿Te digo una cosa? Dejando de lado las pruebas que alguna vez tuve, nunca he tenido un duelo mágico. Era evidente. Si otra persona estuviera en tu situación, habría actuado de una manera completamente diferente. No digo que para hacer tus primeros duelos seas horrible. Utilizas hasta el último de tus recursos. Eso es algo importante. Sí. Especialmente cuando estamos solos. Lucas se detuvo y me miró. Entendía a lo que me estaba refiriendo. Solo. No vuelvas a irte de esa manera. Tú lo dijiste. Yo cuido tu espalda, y tú la mía. Lucas se quedó en silencio unos segundos, antes de esbozar una débil sonrisa. Vaya. Sí que te preocupas por mí. Aún tenemos cosas por hacer. ¿Recuerdas? Ahora, con esto encima, tenemos que pensar mejor en nuestros movimientos. Erdisvale es una ciudad demasiado grande. Y eso me preocupa un poco. Tenemos que continuar con el plan. Si la situación la requiere, nos limitaremos a huir. No estamos en condiciones para sobrevivir a otro encuentro. Apunté el hombro de Lucas. Y apunté a mi pantorrilla. Lo había ignorado durante bastante tiempo. Pero el ardor me hizo recordar que teníamos el tiempo contado. Aún tengo algo de medicina. Así que tenemos el suficiente tiempo como para que yo pueda hacer algo. ¿No te has mirado?
Estás hecho un asco. He tenido días peores. No lo pongo en duda. ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste el pelo? ¿Eso es lo único que te interesa? Me gustaría curar tus heridas al instante. Pero está claro que no puedo hacerlo. No por el momento. Intento hacer algo por ti. Así que no hagas las cosas más complicadas. Ese es el detalle. Tú nunca eres amable. No será algo a lo que te puedas acostumbrar. Debí suponerlo. No hizo falta más insistencia cuando Lucas se sentó en el tronco que había cortado. Su cabello estaba lleno de barro y algo de sangre seca. Aún permanecía húmedo por la lluvia de anoche. Con toda esa suciedad, era sorprendente que Lucas pudiera estar como si nada. Confío en ti. No pasará nada. De mi abrigo saqué mi daga y me acerqué a Lucas. Con mis dedos, peiné su cabello para que fuera más manejable y remover algo de suciedad. Una vez que estuve segura de lo que iba a hacer, lentamente comencé a cortar mechón por mechón, asegurándome de solamente quitar lo necesario. No era complicado hacer esto. Anteriormente, Kian solía pedirme lo mismo con tal de ahorrarse unas monedas. Su cabello es muy similar al suyo. Así que no veo problema en intentarlo. De acuerdo. Según lo que veo, ya pareces a alguien decente de nuevo. Qué graciosa. No sabía que eras tan superficial. No lo soy. Solamente. Déjame ver. Espera. Aún falta algo. Acercándome a unos arbustos cercanos, tomé algo de rocío y lo dispersé en cabello de Lucas para terminar de quitar cualquier suciedad que tuviera, además de darle una mejor apariencia. Tras unos segundos, por fin dejé que Lucas pudiera observarse. De acuerdo. No esperaba la gran cosa. Pero esto es algo interesante. Gracias. Eso será lo mejor que obtendrás de mí. No creas que... Lucas se detuvo a mitad de su frase. Su expresión, que empezaba a tornarse relajada, volvió de nuevo a una seria. ¿Qué sucede? Guarda silencio. Y escucha. La manera en que Lucas dio su indicación me puso alerta. Si actuaba de esa manera, fue porque vio algo que yo no. Me concentré para intentar encontrar algo fuera de lugar. Los segundos se hicieron eternos. Cuando pude percibir el relinchido de un caballo. No era muy lejos de aquí. Sin hacer preguntas, ambos nos acercamos al origen del ruido. Con cautela, dimos un vistazo por el acantilado. A tan solo unos pocos metros de altura de nosotros, vimos una patrulla entera de guardias en un lago cercano. No parecían interesados por cruzar, ya que no podía ver algún movimiento. Pero su atención estaba en otra cosa. Una pequeña multitud rodeaba a una mujer. Incluso con la distancia que existía, pude distinguir su deplorable estado. Su ropa estaba hecha jirones y permanecía inmóvil en el suelo. Esto no duró demasiado cuando uno de los guardias la puso de rodillas de manera violenta. Ni siquiera lo pienses. Lucas me detuvo antes de hacer algo. Sin poder hacer nada más. Solamente me quedé a observar, mientras un nudo en mi garganta se formaba cuando comencé a escuchar sollozos. Un fuerte golpe fue necesario para acabar con esas súplicas de ayuda. En contra de su voluntad,
La mujer fue levantada nuevamente, mientras una orden se le era dada. Sin más opción. Ella apoyó las manos en el suelo, mientras comenzaba a pronunciar el ritual para un hechizo. El momento de confusión pasó a segundo plano, cuando un recuerdo me hizo actuar por inercia. ¿Con qué ahí estabas? Es una broma, ¿verdad? Sigues siendo demasiado ruidosa. No me culpes por tus errores. Esa es una maldita mentira, y tú lo sabes. Vamos. Escúpelo. ¿Qué estás haciendo? Solo es un truco para gente de mi edad. Descuida. Cuando llegues a anciana, te lo enseñaré. ¿Truco de ancianos? Por favor. ¿Quién te crees? Utilicé Ignis para atacar a la patrulla. La llamarada no los golpeó con fuerza, pero causó la suficiente confusión para separarlos y hacer que aquella mujer comenzara a huir. Sin pensarlo, Lucas y yo hicimos lo mismo. ¿Qué demonios te pasa? No es momento de explicar, Lucas. Tenemos que huir lo más lejos que podamos. Lucas y yo regresamos a la cueva. Y a toda velocidad recogimos nuestras cosas antes de comenzar a alejarnos del bosque. Un hechizo de mapeo mágico. Si alguien tiene bajo su dominio ese tipo de poder, no habrá lugar seguro en el reino para nosotros. No tengo idea cuánto tiempo avanzamos. Pero Lucas suplicando por un descanso fue lo único que hizo que nos detuviéramos. ¿Qué te pasa? Apenas recuperó el aliento, Lucas empezó a hacer todo tipo de preguntas. Para no darle más vueltas al asunto, simplemente respondí con la verdad. Tú debes saberlo mejor que nadie. Estaban usando un hechizo para encontrarnos, Lucas. Para este punto. No sé quién nos quiere muertos. Si seguimos así, nos van a encontrar. Lucas sacó el mapa y con su dedo indicó la ruta que habíamos planeado antes. Solo estamos a unas horas de llegar. No podemos simplemente entrar por la puerta principal como simples extranjeros. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que el dinero que guardé fue por simplemente gusto? ¿A qué te refieres? Solo. Necesito un poco de confianza. Y tenemos que movernos. No dije nada más. Honestamente, cuando Lucas hablaba de esa manera, no podía evitar sentirme algo asustada. Pero, lastimosamente, esta era mi última opción. Nos estaban pisando los talones. No me importaba siquiera el dolor en mi cuerpo. El cansancio era lo de menos. Y el hecho de que ahora posiblemente mi cara ya esté pegada en carteles por todo el reino. Lo único que me importaba ahora era aquella ciudad. Erisvale se alzaba imponente sobre una colina aledaña a las montañas. Desde la lejanía pude ver que estaba rodeada por murallas gruesas de piedra gris, que parecen más hechas para resistir a ejércitos enteros.
Lo primero que llamó mi atención son las torres de guardia. Altas. Y llenas de guardias en todos lados. Cada una con estandartes de colores oscuros que se mueven contra el viento. Este lugar olía a muerte. Incluso cuando ni siquiera se ha disparado una sola flecha. Si este lugar guarda conocimientos prohibidos, era natural que tendría que esperar estas cosas. Tendré que ser cuidadosa. Lucas estaba hablando con uno de los comerciantes cercanos, mientras yo me aseguraba de seguir el camino. Su idea no era la mejor precisamente, pero no quería arriesgarme a saber si estos sujetos ya me conocen. Pasaron unos segundos, cuando Lucas le entregó una bolsa con dinero, mientras el comerciante sonreía de oreja a oreja y indicaba la parte trasera de su carreta. De inmediato, Lucas y yo subimos. Y no escondimos entre los múltiples productos ocultos en mantas. Tras aseguramos de estar bien ocultos, pude sentir cómo la carreta avanzaba y se detenía tras unos segundos. Ocasionalmente miraba a Lucas para asegurarme de que estuviera todo en orden. Los segundos pasaban. Y una nueva presencia dentro de la carreta me puso alerta. Y mi corazón dio un vuelco en cuanto escuché lo que dijo. ¿No le molestaría si doy un pequeño vistazo?